Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. Supongo que podrías pensar que soy un completo idiota, el esposo más ciego y estúpido, pero lo cierto es que, en primer lugar, la retrospectiva siempre es inteligente. Pero más allá de eso, como la mayoría de los hombres felizmente casados, amaba y confiaba en mi esposa. No tenía ni idea de que la mujer a la que amaba y apreciaba durante 8 años, con quien compartí tanta intimidad y tantos recuerdos felices, era un monstruo egoísta, o para ser más preciso, uno de los 3 monstruos egoístas. Las 2 hermanas de Mali han sido parte de mi vida prácticamente desde la primera cita que tuvimos. Nunca antes había conocido trillizas idénticas, y fue tanto inquietante como emocionante ver a 3 que se parecían entre sí, o más bien, 3 bellas iguales. Cuando fui a recoger a Mali a su apartamento, nos conocimos en el supermercado cuando me pidió que alcanzara el estante superior para conseguir algo de té de hierbas que no podía alcanzar. Mali mide apenas 1007 c, es alta, con curvas y voluptuosa, con el pelo negro azabache que lleva corto alrededor de las orejas. Soy ligeramente más alto que 183 centímetros, así que era la persona natural a la que recurrió para pedir ayuda. No fue hasta nuestra 4ª cita que descubrí que me había visto en la sección de productos, me pareció lindo, y había estado esperando pacientemente junto al té de hierbas para que me acercara a pedir ayuda. Fue bastante halagador, te lo digo. Lo que fue aún mejor fue que cuando me lo contó, estaba desnuda en mis brazos, y acabábamos de hacer el amor por primera vez. Nuestras primeras citas fueron absolutamente maravillosas. Fuimos a cenar y hablamos hasta casi las 11 p.m. Paseamos por el parque y alimentamos a los patos. Fuimos a ver una película bastante cursi y nos tomamos de la mano durante toda la película. Bastante cursi, ¿verdad? Pero yo estaba asombrado, fascinado y hechizado. Mali era la chica más hermosa que había conocido, sexy de una buena manera, la chica de al lado con una sonrisa que podría derretir el corazón de un auditor del IRS. Después de conseguirle el té, charló amigablemente conmigo, dejándome pensar que la estaba filmando y estaba absolutamente encantado cuando le propuse una cita para el próximo viernes. Dijo algo vago sobre tener hermanas, pero no estaba preparado para ver a 3 hermosas Mali cuando una de ellas abrió la puerta y dijo, «Hola, debes ser Scott». Me quedé sin palabras. «¿Y tú? ¿No eres Mali?», se rió, tan encantadoramente como lo había hecho Mali cuando hablamos en el supermercado, y dijo, «No, soy Hannah». «Mali, Amy y yo somos trillizas». «¿No te mencionó?» «Sí, probablemente lo hizo, pero por alguna razón, no he escuchado nada sobre las gemelas». Hannah rió de nuevo. «Mali hace eso a veces. Simplemente se divierte un poco a tu costa. Voy a buscarla. Entra». Había otra Mali en la sala de estar, pero por supuesto, era Amy. Todas tenían el mismo corte de pelo, las mismas figuras y las mismas sonrisas deslumbrantes, así que no tenía ninguna oportunidad de saber quién era quién hasta que Mali salió de una de las habitaciones y dijo, «Hola, Scott. ¿Te gustaría una taza de té de hierbas?». Durante nuestra primera cena, hablamos de todo bajo el sol, pero pasamos mucho tiempo enfocándonos en la vida de Mali como trillizas. Estaba fascinado y quería saber todo sobre cómo era. ¿Le gustaba verse constantemente en otras 2 caras? ¿Eran más cercanas que la mayoría de los hermanos? ¿Podían casi leer las mentes entre sí como deberían poder hacerlo los gemelos idénticos? ¿Alguna vez habían cambiado sus identidades para engañar a la gente? «No sé si leemos las mentes entre nosotras», me dijo Mali, «pero somos muy cercanas. Siento que casi siempre puedo decir lo que Amy o Hannah están pensando, y a menudo hacen lo mismo, como responder a una pregunta que aún no he tenido la oportunidad de hacer. Siempre hemos sido así». En cuanto a engañar a otras personas, se detuvo y me sonrió. «Creo que hemos hecho ese tipo de cosas un poco». «¿Has notado que todas llevamos el mismo peinado?». Asentí, y ella continuó, «Cuando éramos niñas, nos encantaba engañar a la gente, a nuestras maestras de primaria, a los familiares, incluso a nuestros padres. Ellos tampoco podían distinguirnos. Sorprendentemente, fue muy divertido,
especialmente cuando Amy o Hannah se metían en problemas y querían evitar un castigo. No, papá, no soy Amy, soy Mali, sonrió. Puedes imaginar cómo fue, mamá y papá debieron haberse vuelto locos. Luego, en la secundaria, todas queríamos ser diferentes. Durante un tiempo, realmente nos molestaba que la gente nos confundiera, así que llevábamos diferentes peinados, íbamos a clases diferentes y hacíamos actividades diferentes. Por ejemplo, yo estaba en el comité del anuario, Amy escribía para el periódico y Hannah jugaba hockey sobre césped. Pero después de unos años, comenzamos a extrañar la intercambiabilidad, así que volvimos a la similitud externa. De vez en cuando, yo hacía un examen de química por Amy, o Hannah hacía una presentación oral por mí. Nos ayudó un poco a todas con nuestras calificaciones, ¿sabes? Sonrió. Y hubo una vez cuando Brad Hendrick invitó a Amy a salir durante nuestro tercer año de secundaria. Ella estaba loca por él, y cuando ella se enfermó con gripe en la mañana de su cita, estaba desconsolada. Lloraba y se quejaba, diciendo que él nunca volvería a invitarla si cancelaba. Al final, me convenció de ser ella por una noche. No fue difícil porque era su primera cita, y de todos modos no se conocían muy bien. A partir de eso, Naruami volvió a tomar el control, y salieron durante casi un año. Nunca le dijo que yo era su doble de acción. Años después, por supuesto, recordé esta historia con mucha amargura. Pero como dije, en ese momento, estaba sentado a la mesa frente a una chica hermosa, alegre y encantadora. Ya estaba loco por ella, y el hecho de que pareciera gustarle yo también era increíble, como un milagro. Las tres chicas se fueron a la universidad y disfrutaban viviendo solas, pero también se extrañaban entre sí. Así que después de la universidad, las tres se mudaron de nuevo a Cincinnati. Encontraron un gran apartamento compartido, y allí fue donde fui a recoger a Mali para nuestra cita, donde conocí por primera vez a sus hermanas. Así que, podemos avanzar rápidamente 8 años. Mali y yo salimos, nos enamoramos y nos casamos 2 años después. Me consideraba la persona más feliz del planeta Tierra. Tenía un trabajo en una empresa de diseño gráfico, y como tenía más experiencia en computadoras que los hombres mayores que dirigían el lugar, era una mercancía valiosa. Así que, ganaba buen dinero. Podíamos permitirnos fácilmente una bonita casa de 3 habitaciones en Oakley Square, a solo unas millas de nuestro trabajo en el centro de la ciudad. Y creo que no te sorprenderá saber quiénes eran nuestros vecinos. 3 años después de que Mali y yo nos casáramos, Amy se casó con un tipo alto y bastante aburrido llamado Ted, que trabajaba en finanzas. Era bastante amigable, solo que no muy interesante. De todos modos, vivían al lado de nosotros al final de una pequeña calle sin salida llamada Ferdinand Place. El patio de Amy y Ted daba al patio trasero de la casa en Oak Park Place. ¿Y adivina quién vivía allí? Lo siento, no obtendrás puntos porque fue demasiado fácil. Hannah, por supuesto, con su esposo, Arnold. Ari era lo opuesto completo a Ted. Era varios años mayor que nosotros, un tipo bajito y alegre que tenía varios bolos en el área de Cincinnati. Fumaba puros hasta que Hannah lo hizo dejarlo, contaba chistes graciosos, a menudo subidos de tono, y era una compañía genial. Se casaron unos meses antes que Amy y Ted. No fue sorpresa para ninguno de los 3 esposos que nuestras esposas insistieran en vivir tan cerca una de la otra. Eran casi como trillizas siamesas unidas en las caderas. Ted, Ari y yo estábamos acostumbrados a que terminaran las oraciones del otro o parecieran decir lo mismo al mismo tiempo. También nos habíamos acostumbrado a su necesidad de reunirse todas las noches, y quiero decir prácticamente todas las noches, para charlar antes de acostarse. Se encontraban en una de nuestras 3 cocinas alrededor de las 9:30 o 10 p.m., charlaban un poco y luego cada una iba a casa con su esposo. Incluso después de 8 años de vivir con Mali, nunca pude estar completamente seguro de cuál de las 3 era la trilliza, y Ted y Ari admitieron que tenían el mismo problema. Todos nos habíamos vuelto muy buenos para notar qué ropa llevaba cada esposa o quién llevaba un collar o pendientes en particular.
Mientras celebrábamos la Navidad con Pam y Donald, sus padres, quedó claro que tenían tanto dificultad para distinguir entre sus hijas como nosotros. Esto no significa que sus personalidades fueran las mismas. Amy era un poco dura, un poco más formal y conservadora que sus dos hermanas. Hannah, por otro lado, era salvaje. Bebía un poco más, contaba más chistes sucios y seguramente sería votada como la más probable de ser bailarina en un club de striptease de las tres hermanas, aunque no creo que alguna vez lo hiciera. Molly estaba en medio, y pensé que era perfecta. Más dulce y extrovertida que Amy, pero más sensata que Hannah. Así que no es que no notaras las diferencias entre las hermanas cuando todos pasábamos tiempo juntos. Era que no podías decir por la vista o la voz cuál era cuál. En otro sentido, se puede decir de esta manera: cuando querían engañarte, no tenías oportunidad. Dado que ninguno de nosotros tenía hijos aún, las vacaciones eran fáciles de planificar. Como habrás adivinado, Molly y sus hermanas exigieron que los 6 fuéramos de vacaciones juntos. Así que cada verano, tomábamos 2 semanas y nos íbamos a algún lugar interesante, Las Vegas, o un resort de playa en Carolina del Norte o Italia. Durante un año, éramos un grupo bastante compatible, así que los esposos no nos importaba. Pero a cambio, insistí en irme de vacaciones con Molly por una semana cada año, solo los dos. Sin Amy, sin Hannah, sin cuñados. Al principio, esto fue un verdadero punto de controversia, y hubo algunas discusiones acaloradas y silencios helados varias veces antes de que Molly se diera cuenta de que yo estaba completamente en serio, y de hecho, pasaron 3 años antes de que todo encajara. Amo a tus hermanas, y me divierto con Arie y Ted, pero desearía tener tiempo solo para nosotros. ¿Es realmente tan difícil de entender? Este es mi trato: tú tienes un viaje de 2 semanas con todos nosotros cada año, y yo tengo una semana contigo solo. Debo haber dado ese discurso 10 veces, pero no fue hasta el día antes del viaje a Italia cuando Molly llegó a casa del trabajo y vio que ni siquiera había empezado a hacer las maletas que se rindió. Esa fue la discusión, pero dije firmemente que si no aceptaba pasar una semana conmigo, me quedaría en casa. Ella y otras 2 parejas pueden ir a Italia sin mí. Pasaron más de 1 hora de gritos, todo sin mi participación, y unas 20 llamadas telefónicas a Amy y Hannah. Ambas hermanas vinieron a ayudar a Molly a calmarme, pero no cedí. Estaban felices de explicarme una y otra vez lo egoísta y miope que estaba actuando y que ningún esposo amoroso sería tan inflexible. Al final, Molly aceptó mi demanda, y fuimos a Italia, pero durante unos días, la relación entre nosotros fue bastante fría, y sus hermanas se unieron para asegurarse de que supiera que estaba en el perro. Si no fuera por el estímulo de Arie y Ted, que secretamente se regocijaban por mi victoria porque significaba que recibirían las mismas propuestas de sus esposas, podría haberme rendido y volado a casa temprano. Pero alrededor del 5.º día, el romance y la belleza de Florencia habían ablandado a Molly, y el resto del viaje fue increíble, como nuestra semana en la isla de Sanibel el invierno siguiente. Después de eso, cada año pasamos 2 maravillosas semanas con las hermanas de Molly y una maravillosa semana sin ellas. Entonces, ¿cuál es el problema? Todo esto suena absolutamente increíble, ¿verdad? Y así fue. El problema surgió cuando empezamos a intentar tener hijos. Molly y yo sabíamos que los tendríamos algún día, pero estábamos disfrutando demasiado de la vida como pareja pegada a otras 2 parejas como para apresurarnos. Pero cuando ella y sus hermanas cumplieron 30 y yo tenía 32, el reloj biológico empezó a sonar. Dejó de tomar las píldoras anticonceptivas, y dentro de un par de meses, Molly y yo empezamos a hacer un bebé. No tuve objeción al objetivo ni al proceso para lograrlo. Siempre he amado el sexo con mi hermosa y asombrosa esposa. Nuestra vida sexual era más a menudo íntima y tierna que áspera y salvaje. Teníamos 3 o 4 posiciones favoritas, y las noches en las que pasábamos más tiempo juguetones o creativos se volvían menos frecuentes a lo largo de los años, como creo que sucede con la mayoría de las parejas casadas. De vez en cuando, Molly me sorprendía.
Ella entraría a la cama muy cachonda y mucho más agresiva, y tendríamos sexo varias veces por noche. Siempre bebíamos champán en cumpleaños o aniversarios, y siempre la excitaba aún más. Pero en su mayoría, todo era más tierno y amoroso, y eso me convenía. Una noche, después de que ella acababa de iniciar el sexo, bromeé con ella al respecto y descubrí que no le gustaba en absoluto. Era sábado, y cuando regresé de la tienda de comestibles con comida para la cena, la escuché llamándome desde el dormitorio, donde la encontré acostada desnuda boca abajo en la cama, sosteniendo una botella de aceite de masaje. «Estoy un poco estresada hoy, cowboy», murmuró. «¿Crees que podrías ayudarme?» Fue increíble. La masajeé con cuidado la espalda y las piernas, provocando sonidos placenteros de ella. Después, la volteé sobre su espalda y la colmé de atención, primero con mis manos y luego con una sesión extendida de placer oral, resultando en múltiples clímax para ella. Luego, nos entregamos a una intimidad apasionada hasta alcanzar un estado de liberación bienaventurado. Después, nos relajamos juntos por un rato, y Mali amablemente nos trajo algunos bocadillos de la cocina. La cena parecía descartada, y pronto estábamos revolcándonos de nuevo. Cuando recuperamos el aliento, sonriendo el uno al otro, dije, «Wow, eso fue algo, Mali». Luego fingí estar pensativo. «Oh, espera, tal vez tú no eres Mali. Tal vez solo tuve mucha suerte con Ami Ohana esta noche». No estoy seguro de que Mali haya estado tan emocionada. Ella no pudo evitar entender que estaba bromeando, pero en lugar de una sonrisa o una réplica vengativa, recibí una mirada fría. «Scott, esto no es gracioso. ¿Cómo podrías pensar que yo haría algo así? ¿Realmente crees que alguna vez compartiría contigo a mis hermanas?» Mientras me miraba con enojo, sentí que la temperatura en la habitación bajaba a unos 10 grados. «Mali, perdóname», dije. «Solo estaba bromeando, cariño». Extendí los brazos para abrazarla, pero se apartó de mí y se levantó. «Voy a ducharme», dijo, aún claramente enojada conmigo, y desapareció en el baño. Escuché que la cerradura hacía clic detrás de ella. Por el resto de la noche y la mayor parte del día siguiente, permanecí inadvertido. Mali parecía decidida a dejar claro que había cosas sobre las que no se bromeaba. Finalmente, en la cena del domingo, me disculpé nuevamente, repitiendo que solo fue una broma inofensiva, y ella pareció relajarse un poco. Esa noche, me dejó acurrucarme detrás de ella en la cama, y suspiré aliviado. No me gustaba cuando Mali se enojaba conmigo, y tomé nota mental de nunca volver a bromear sobre cambiar a sus hermanas de nuevo. Aunque me pareció gracioso que reaccionara tan fuertemente. En nuestra primera cita, ella me contó una historia sobre tomar el lugar de Ami en una cita con un estudiante de secundaria, y recordé un incidente unas semanas antes de nuestra boda cuando este tema volvió a surgir. Mali y yo discrepamos sobre algo pequeño, como en qué hotel deberíamos quedarnos para nuestra luna de miel en Curaca. Por supuesto, cedí ante ella, pero durante nuestra divertida discusión, sugerí que si ella no me quería, entonces tal vez me casaría con una de sus hermanas. Luego ella me devolvió la broma, «No creo que te acepten, cariño. Tanto Ami como Hannah no son muy profundas para dormir, y les dije que a veces roncas. Esto será un punto de ruptura». «Mejor quédate conmigo, ratón», respondí, «de acuerdo, si no puedo tener a Ami o Hannah, entonces supongo que aún me casaré contigo», y eso fue todo. Así que no tenía absolutamente ninguna idea de por qué unos años después se enojó tanto cuando hice la misma broma. En cualquier caso, como ya dije, fue el nacimiento de un hijo, o más bien nuestro intento de tener un hijo, lo que dio un vuelco a mi vida. Lo intentamos y lo disfrutamos durante unos 10 meses. Había oído hablar de muchas parejas que tardaban 1 o 2 años en quedar embarazadas, así que no estaba preocupado en absoluto. Pero Mali se preocupaba cada vez más por la falta de éxito, e insistió en que fuera a nuestro médico y me hiciera revisar. Así que lo hice. Me divertí sentado en una pequeña habitación con revistas para adultos y haciéndome las pruebas, y luego esperando la llamada telefónica. Unos días después,
ocurrió el viernes mientras estaba en el trabajo. Cerré la puerta de mi oficina y hablé con el Dr. Rennell durante un par de minutos. Bueno, Scott, no tienes nada de qué preocuparte, dijo. La cantidad de espermatozoides es ligeramente inferior a la normal. Es aproximadamente un 70% del promedio para hombres de 30 años, pero no hay de qué preocuparse. Tus espermatozoides son sanos y fuertes, solo que no hay tantos. Tú y Mali no deberían tener problemas para concebir, pero puede tomar un poco más de tiempo que para algunas parejas. Esto era una buena noticia, y esperaba llegar a casa y calmar a Mali, pero por alguna razón se me pasó por la mente. En la cena, tuvimos una larga conversación sobre la política de la ciudad de Cincinnati, y lo olvidé. El tema solo volvió a mí casi a las 23 de esa noche. Las reuniones habituales de las hermanas tenían lugar en nuestra cocina. Yo veía baloncesto en la televisión y luego me iba a la cama. A menudo me quedaba dormido antes de que Mali se levantara, pero justo cuando estaba a punto de quedarme dormido, el recuerdo sobre el recuento de mis espermatozoides regresó a mí, y sentí que tenía que decírselo a Mali inmediatamente. Así que agarré mi bata y bajé las escaleras, decidiendo interrumpir la conversación en la cocina para decirle a Mali que no teníamos de qué preocuparnos. Mientras caminaba por la sala hacia la cocina, escuché una explosión de risas bulliciosas de las tres hermanas a través de la puerta giratoria cerrada. Sonreí para mí mismo, pensando por enésima vez en lo mucho que disfrutaban la compañía mutua, y en lugar de ir directamente a la cocina, me detuve un momento para escuchar disimuladamente su conversación. Fue completamente inocente, te lo juro. Simplemente no pude evitar sentir curiosidad por lo que estaban charlando tan alegremente. No tenía la más mínima idea de lo que estaba a punto de escuchar. Voz número 1, bueno, si no es el mejor, ¿por qué siempre quieres cambiar conmigo? Voz número 2, riendo, no dije eso, Arie no es el mejor. Solo dije que no acaricia las partes privadas tan hábilmente como Scott lo hace. Voz número 3, oh, sigue siendo la número 2. No puedo decir, además, vaca codiciosa, todavía tienes a Arie más noches cada semana que cualquiera de nosotras, además del fin de semana. Otra voz interrumpió, entonces probablemente no deberías quejarte de tu situación. Más risas. Permanecí allí en completo shock. Decir que no podía creer lo que escuché es quedarse corto. No podía creerlo, cambiar y tener relaciones sexuales con los maridos de las demás. Me senté silenciosamente en una silla, tratando de volver en mí, y nuevamente sintonicé la conversación. Casi un año, y simplemente no creo que Scott pueda hacer el trabajo. Debe ser Mali, pensé. Entonces, ¿tienes un plan B? Sí, si su espermiograma no vuelve a la normalidad. Se hizo la prueba hace aproximadamente una semana, así que deberíamos saberlo en cualquier momento. ¿Cómo vamos a hacer esto? No hay problema, pasaré algunas noches con Ted cuando esté más fértil. De cualquier manera, es un poco aburrido estar con Scott todas las noches. Y al final del ciclo, cuando esté a salvo, quiero pasar un par de noches con Arie. Bajo ninguna circunstancia, Mali. Esto no es infalible. No tendrás a Arie de nuevo hasta que estés embarazada. Risa. Era demasiado pronto para que mi shock se convirtiera en enojo. Intenté lo mejor que pude no creerlo. La única conclusión a la que pude llegar con lo que escuché, Mali tenía la intención de dejar que Ted la embarazara con su hijo. Me di cuenta de que Ted y yo éramos muy similares, aunque él era 3 a 4 pulgadas más alto. Teníamos el mismo color de cabello y ojos y el mismo tipo de cuerpo en general, a diferencia de Arie, que era más bajo y más pesado. Permanecí inmóvil, aterrorizado, en una silla en una sala de estar oscura, experimentando el repentino final de mi feliz matrimonio. Apenas podía pensar. Y entonces me di cuenta de que la charla en la cocina se estaba desmoronando. Silenciosamente retrocedí al dormitorio, donde volví a la cama y me quedé quieto. Por más sorprendido que estuviera, sabía que nunca podría enfrentar a Mali sin pensar primero. Y de todos modos,
¿Quién sabía qué hermana vendría a dormir conmigo? Así que calmé mi respiración, y cuando unos minutos después una de las chicas se deslizó en la cama, asumió que ya estaba dormido. Sentí un suave beso en mi mejilla, y su suave voz dijo, «Te amo, bebé», como Mali solía hacerlo antes de acostarse. Era todo lo que podía hacer para no levantarme y gritarle. «Oh, estás engañando». Entonces, ¿cómo explicas que estás teniendo relaciones sexuales con dos de mis cuñados? Pero me quedé quieto, controlando mi respiración. Esperé a que se durmiera. Después de unos minutos, escuché que la respiración de Mali o de quien fuera se volvía lenta y regular. Pero esperé una hora completa para estar absolutamente seguro de que estaba dormida antes de levantarme de la cama. Pensé en cómo podrían lograrlo y me di cuenta de inmediato de que no sería difícil en absoluto. Si cambiaban de marido solo por sexo, se cambiarían de ropa durante las reuniones nocturnas. Todas trabajaban a tiempo parcial como coadministradoras de la tienda de diseño de interiores, así que ninguna salía de casa por la mañana antes que Arie, Ted y yo. Cambiar de ropa por la mañana sería fácil. La única dificultad podría ser los fines de semana. O bien estábamos durmiendo con nuestras propias esposas los fines de semana, pensé, o estaban haciendo arreglos para cambiar a otro día. Pero aún sería posible ya que los 6 teníamos una barbacoa, brunch o algún tipo de reunión casi todos los fines de semana. Y si no, una rápida visita a mi hermana para recoger el catálogo que preparó para mí o bajo algún otro pretexto. Descifrar cómo no fue difícil. Estaba desconcertado por el porqué. Podrías pensar que nosotros, los esposos, habríamos notado la diferencia. Quiero decir, ¿no puedes distinguir a tu propia esposa de otra mujer, por Dios? Pero aquí está la cosa, no teníamos razón para sospechar. No teníamos ninguna duda, o al menos yo no tenía ninguna duda, antes acerca de la identidad de la mujer en mi cama. Y hubo algo más que me di cuenta temprano en nuestro matrimonio. A Mali y a mí nos encantaba estar en la cama por la noche y simplemente hablar, ya sea antes o después o en lugar de tener relaciones sexuales. Hablábamos de nuestra relación, de nuestros planes para el futuro, del trabajo, de nuestras familias, de todo. Pero todo cambió. No sé exactamente cuándo, pero unos años antes, Mali comenzó a desalentar las conversaciones nocturnas. Ella entraba en la habitación después de pasar tiempo con sus hermanas, y simplemente nos íbamos a la cama. Podríamos o no haber tenido sexo, pero cualquier conversación que intentara iniciar era recibida con un «estoy muy cansada, cariño, hablemos de esto mañana». De hecho, durante años, todas nuestras conversaciones importantes, cualquier cosa que dijéramos sobre nuestros días o planes para el futuro, tenían lugar durante la cena o más temprano en la noche, nunca tarde en la noche en la cama. Esto probablemente fue una estrategia deliberada ya que las mujeres cambiaban de pareja. Cuanto menos conversación hubiera, menos probable era que la esposa fuera sorprendida sin saber algo que debería o sin recordar algo del pasado. Una vez que estuve seguro de que Mali estaba dormida, me deslicé silenciosamente hasta la oficina, encontré la almohadilla de tinta que usamos para sellar nuestras cuentas corrientes y dejé caer un poco de tinta negra permanente en la punta de mi dedo. Luego, de regreso en la habitación, hice cuidadosamente una pequeña marca en su espalda en el lado derecho, aproximadamente a mitad de camino entre su omóplato y su hombro. No era más grande que un borrador de lápiz, y ella nunca lo habría notado si no se hubiera mirado la espalda en el espejo. Fui al baño y lavé mi dedo con agua tibia y jabón. Como esperaba, la tinta permaneció. Incluso lavándola vigorosamente solo eliminaba algo de ella. Trabajé la piedra pómez en mi dedo un poco más hasta que lo que quedaba era tan opaco que nadie podía verlo. Al subir de nuevo a la cama, sonreí sombríamente mientras contemplaba mis próximos pasos. Lo peor del shock había pasado, y estaba profundamente enojado. Si lo que entendí de la conversación de las mujeres era preciso, Mali me había traicionado a fondo y sistemáticamente, quizás durante muchos años. Ella y sus hermanas se ponían a sí mismas y a su vínculo común por encima del deber de amor y fidelidad que le debían a sus esposos. Me sentía usado, engañado, humillado.
Traté de imaginar cómo se podría arreglar todo esto, pero no vi ninguna manera. El sábado por la tarde, tuvimos una barbacoa en la casa de Ted. Esperé hasta que las mujeres estuvieron adentro, presumiblemente preparando la comida. Ted estaba trabajando en la parrilla mientras le preguntaba a Arie si quería dar un paseo por la cuadra. Siempre estaba un poco preocupado por su peso, así que estaba contento de hacer algo de ejercicio. Cuando estábamos a una distancia segura de la casa, dije, Arie, si no te importa, me gustaría hablar de algo personal por un par de minutos. ¿Está bien? Por supuesto, Scott, ¿qué pasa? Bueno, primero que nada, acordemos que esto quedará entre nosotros, ¿de acuerdo? No quiero que Mali o Hannah o Amy, y Ted, por cierto, se enteren de que tuvimos esta conversación. Así que si alguien pregunta de qué hablamos durante nuestro paseo, digamos simplemente que estaba consultándote sobre ir de viaje el próximo verano, obteniendo tus ideas sobre si podríamos ir a Grecia. Arie parecía complacido con el disfraz. Sonrió y dijo, mis labios estarán sellados. Me da un poco de vergüenza, pero quería preguntar sobre tu vida sexual con Hannah. Mali y yo hacemos el amor 1 o 2 veces por semana, y a menudo desearía que fuera más seguido. Solo me pregunto si sus hermanas tienen lo mismo. Arie me dio una palmada enérgica en la espalda y dijo riendo, me temo que te llevaste la peor parte, amigo. Hannah y yo hacemos esto todas las noches, prácticamente todas las noches. Creo que a veces saltamos una noche cuando ella está en su periodo o uno de nosotros está realmente cansado, pero aparte de eso, es tan regular como un reloj. Vio la expresión en mi rostro y sonrió, escogiste a la hermana equivocada, ¿eh? Bueno, ¿cómo podría saberlo, o cualquiera de nosotros en ese caso? Supongo que simplemente tuve suerte. Manteniendo una expresión decepcionada en mi rostro para ocultar la ira que sentía, dije, creo que sí, Arnie. Dime, ¿siempre ha sido así? Quiero decir, ¿desde el principio de tu matrimonio? Él lo pensó, casi siempre. Hannah y yo tenemos esta rutina, supongo que podrías llamarlo, un pequeño juego que jugamos. ¿Sabes cómo las chicas se reúnen en la cocina de alguien por las noches? Asentí con la cabeza, y él continuó, para cuando ella regresa, generalmente ya estoy en la cama, leyendo o viendo televisión. Y cuando entra en el dormitorio, me mira con esta expresión en su rostro y siempre dice lo mismo con voz sexy, bueno, chico grande, ¿cómo me quieres esta noche? Y yo sugiero algo, y luego lo hacemos. Casi siempre es la misma frase, ¿cómo me quieres esta noche? Sé que suena estúpido, pero mientras tenga relaciones sexuales, no me quejo, se rió con ganas, y traté de unirme a él. Una pregunta más, dije. Mali y yo solíamos hablar mucho en la cama sobre nosotros mismos, sobre nuestras relaciones y cosas por el estilo. Pero en los últimos años, el dormitorio se ha convertido casi solo en sexo y sueño. Ya no hablamos. ¿Hannah es así también? En gran medida. Parece que guardamos estas conversaciones significativas, conversaciones sobre relaciones, para otro momento del día. Para mí, no es gran cosa, tengo que decir, pero creo que es casi como tú y Mali, se rió un poco, un dormitorio para el sexo y luego para dormir. Mientras caminábamos de regreso a la casa, Arie hablaba principalmente sobre los Cincinnati Bengals, su único gran amor además de Hannah, y yo intentaba decir, sí, lo sé, y, de verdad, en los momentos adecuados, pero mis pensamientos estaban lejos en algún lugar muy frío, oscuro y desértico, y estaba muy, muy enojado. Logré pasar toda la tarde y noche sin desmoronarme, aunque la gente notó que estaba un poco retraído. Estaba decidido a durar otro día, así que después de salir de la casa de Ted y Amy, llevé a Mali a comer comida india, su favorita, y pasé la noche tratando de ser un compañero alegre. Alrededor de las 10 p.m., Mali, como de costumbre, pasó un poco de tiempo con Amy y sus hermanas, y cuando regresó y nos estábamos preparando para acostarnos, me acerqué por detrás, le acaricié suavemente el cuello y los hombros, y busqué una huella de tinta. No estaba allí. Bueno, todo ha terminado ahora, pensé. Maldita sea quien seas, es hora de que tú y tus hermanas sientan el calor.
Cariño, dije, ¿cómo está ese rasguño en tu pierna? Déjame ver. Cualquiera que fuera la hermana, se tensó un poco. ¿Rasguño?, preguntó cuidadosamente. Sí, ayer después de la cena cuando golpeaste la puerta del lavaplatos, dije, inclinándome para mirar sus pies. Oh, esto, dijo un poco demasiado casualmente. Todo está bien. Ni siquiera queda rastro. Sí, tienes razón, respondí, mirando de cerca. No veo ningún rastro. Esto es genial. En ese momento, realmente se veía desagradable. Me enderecé y vi que suspiraba prácticamente aliviada. Fui al baño a lavarme los dientes, sonriendo para mí. No había rasguño, y su reacción solo confirmaba que la hermana que estaba en mi dormitorio hoy no era la que estuvo allí el día anterior. Unos minutos después, estaba acostado en la cama esperándola cuando salió del baño. Oye, cariño, dije, terminemos esta noche de la misma manera que terminamos ayer. Fue increíble. ¿Qué quieres decir, cariño?, respondió, luciendo más que un poco cautelosa. ¿No recuerdas? Bajaste con una chispa en los ojos y dijiste algo así como, entonces, chico grande, ¿cómo me quieres esta noche? Fue tan caliente, y dije, bueno, darle crédito a mi hombría podría ser una buena idea, y luego me empujaste hacia atrás en la cama y me acariciaste y me provocaste hasta que me volví loco, y luego te subiste encima de mí y me cabalgaste como una mujer salvaje. Dios, eso fue fantástico. ¿No recuerdas? Por un momento, Mali pareció completamente atónita. Luego, una expresión dolorosa apareció en su rostro, y vi que estaba pensando rápidamente. Por supuesto, lo recuerdo, cariño. Solo que no estoy segura de que esta noche esté lista para algo tan enérgico nuevamente. Está bien, dije, vamos lento y suave en su lugar si quieres. Pero dime esas cosas que me dijiste anoche, ¿de acuerdo? Ella se deslizó en la cama e inmediatamente me abrazó, acercándome a ella para que no pudiera ver su rostro. Por supuesto, cariño, murmuró. Diré lo que quieras. Solo me gusta excitarte. ¿Qué cosas te gustaron especialmente? Me reí para mis adentros. No te librarás tan fácilmente. Oh, ya sabes, eso es, lo que dijiste mientras estábamos haciendo esto. Ella guardó silencio mientras nos acariciábamos y nos acariciábamos. Me excitó instantáneamente, a pesar de estar enojado. Pero sorpresa, Mali parecía tener más dificultades para entrar en el estado mental adecuado. Mi acariciamiento habitual y demás no la excitaban en absoluto. Retrocedí para mirarla. ¿Todo está bien, cariño?, pregunté inocentemente. Parece que hoy no estás del todo conmigo. Captando mi mirada, ella respondió, lo siento, Scott, supongo que estoy un poco cansada, y me duele el estómago, probablemente por la comida picante. Hagamos el amor, pero por favor no esperes que esté salvaje y loca de nuevo hoy, ¿de acuerdo? Sonreí amorosamente y dije, por supuesto, Mali. Hagámoslo estilo misionero. Suave y tiernamente. Podemos guardar todas tus palabras candentes para otra noche. Ella me besó con alivio. Lo que siguió fue sexo completamente ordinario, placentero, de todos los días entre personas casadas, tal como había sido en innumerables ocasiones anteriores con mi esposa, Mali. Al menos, siempre pensé que era mi esposa, Mali. El domingo fue el día en que todo salió mal. Las tres parejas tenían planeado brunch en el centro en Trentino, un lugar que todos amábamos, y luego nos dirigimos a casa de Arie y Hannah. Los hombres vieron el juego de los Bengals, y las hermanas hablaron y rieron juntas todo el día. No podía estar más feliz. Tuve a Mali bajo control toda la mañana, asegurándome de que no llamara a ninguna de sus hermanas de antemano. Me di cuenta de que estaba muy enojada, pensando que mi compañera de cama del viernes, quienquiera que fuera, no la había informado adecuadamente sobre el rasguño en la pierna o el sexo salvaje conmigo.
Cuando estábamos todos sentados en el restaurante Trentino y el camarero tomó nuestras órdenes de bebidas, no pasaron 10 segundos antes de que Mali mirara significativamente a una de sus hermanas y dijera: «Hannah, necesito retocarme la nariz, ¿te importa acompañarme?», y se fueron. Mali con una expresión enojada y sombría, Hannah con una ligera confusión. Pasaron varios minutos antes de que regresaran, esta vez se veían iguales, pálidas y preocupadas. Dudaban con sus bebidas y perdían el hilo de la conversación. Ninguna de ellas se esforzaba por mirarme, pero vi miradas intensas siempre que parecía que no las estaba viendo. Como sospechaba, Mali debía haber culpado a Hannah por no decirle lo que ella y yo habíamos hecho la noche anterior. Hannah le dijo que no había tales cosas, y ambas comenzaron a preocuparse, muy preocupadas. Solo a mí parecía no afectada al principio, charlando felizmente con sus hermanas y nosotros. Pero después de unos minutos, captó el ambiente. No sabía que estaba mal, pero estaba muy claro que algo estaba mal. Al terminar nuestros huevos Benedict, la tortilla de salmón y los waffles belgas, ella le dijo a Hannah con una cuidadosa casualidad: «Ann, uno de mis contactos realmente me molesta, ¿podrías echar un vistazo?». Y cuando regresaron unos minutos después, 3 hermanas pálidas y tensas estaban sentadas en la mesa. Ninguna de ellas me miró ni participó en nuestra conversación. Su nerviosismo y angustia continuaron durante todo el día, para mi gran deleite. Mientras Ted, Arie y yo disfrutábamos de que los Bengals ganaran un juego para variar, las chicas acechaban en la parte trasera de la casa. No escuchamos una palabra de ellas durante 3 horas. Y cuando fue hora de irnos, ninguna de mis cuñadas pudo mirarme a los ojos cuando nos abrazamos para despedirnos. La cena en nuestra casa transcurrió en silencio. Aunque me deleitaba con poner una cara alegre contando a Mali historias divertidas sobre colegas de trabajo o nuestros planes de vacaciones para el próximo año, apenas lograba sonreír o responder en monosílabos en momentos apropiados. Podía ver que estaba aterrorizada toda la noche. Mientras limpiábamos la cocina y veíamos televisión, fingí que todo estaba bien y observé a Mali con miedo y horror en sus ojos. Alrededor de las 9:15 p.m., ella dijo: «Cariño, iré a ver a Hannah por un rato, ¿de acuerdo?». «Claro, cariño. Mientras te vayas, probablemente empacaré mis cosas y las pondré en el coche. Por supuesto, necesitaré un camión para los muebles y demás, así que lo haré más tarde en la semana». El color desapareció de su rostro. «Scott, ¿qué estás diciendo? ¿Por qué necesitas empacar tus cosas?». Respondí casualmente: «Porque me estoy yendo, por supuesto». «¿No crees que voy a seguir viviendo en una casa con una mentirosa, una tramposa?». Ella jadeó y me miró fijamente. «Cariño, yo no entiendo». La miré y sus palabras se interrumpieron. Por supuesto que entendía, pero no sabía cómo terminar la oración. «Nos vemos cuando vuelvas», dije, y me dirigí hacia las escaleras. «No, Scott, espera», gritó, su voz temblaba, pero la ignoré y fui a empacar mis cosas. Pensé que su primer paso sería llamar a sus hermanas, y tuve razón. No pasaron más de 3 minutos cuando Mali apareció en la puerta del dormitorio y dijo: «Cariño, Amy y Hannah están aquí. ¿Podrías bajar y hablar con nosotras?». Se veía terrible, sus mejillas estaban manchadas de lágrimas y su maquillaje se estaba corriendo. Se veía muy asustada e infeliz, y por un momento, solo por un momento, incluso sentí lástima por ella. «Sí», respondí, dándome la vuelta. «Bajaré en un minuto». Rápidamente miré en la habitación un grabador de voz digital, uno pequeño del tamaño de un paquete de cigarrillos que a veces usaba para tomar notas de dictado en el automóvil. Lo configuré para grabar y lo puse en mi bolsillo. Cuando llegué a la cocina, 3 mujeres ya estaban sentadas en la mesa, luciendo tensas e infelices. «De acuerdo», dije, «por el bien del argumento, digamos que eres Mali. Entonces, ¿dónde dormiste el viernes por la noche cuando tu hermana estuvo aquí?», y señalé a la que tenía la marca en la espalda. «En la cama conmigo». Todas me miraron fijamente. «Tómate tu tiempo», dije.
No tengo prisa. Estoy seguro de que hay una explicación perfectamente razonable de por qué al menos 2, si no las 3, han pasado la noche en mi cama en los últimos 3 días. Largo silencio. Mali comenzó a llorar, y las otras 2 simplemente observaban sombríamente. Fingí querer levantarme. Necesito empacar mis cosas, dije. No, espera, dijo Mali rápidamente. Voy a explicar. Voy a explicar. Solo por favor, Scott, por favor, dame la oportunidad de hacerte entender. Quería gritarle que era demasiado tarde para una explicación, pero me di cuenta de que lo que realmente quería escuchar era lo que ella tenía que decir. ¿Qué tipo de racionalización retorcida podrían ofrecer las 3 por lo que estaban haciendo? Y además, ¿me dirán la verdad? Esperé, pero Mali estaba llorando demasiado fuerte como para hablar. Una de sus hermanas empezó en su lugar. Fue solo un juego estúpido, Scott. Comenzó como una broma, y no sé, tomó vida propia, continuó. En general, todo sucedió el viernes por la noche. Cambiamos de ropa cuando nos encontramos aquí en la cocina y fuimos a las casas de las demás. Amy estaba contigo, yo estaba con Ted, y Mali estaba con Arie. Luego, el sábado, cambiamos de nuevo para el barbacoa. Fue estúpido, Scott. Todos entendemos eso ahora, y probablemente estés muy enojado, pero por favor, dale a Mali la oportunidad de enmendarlo. Ella te ama tanto. Solo mira qué infeliz está. Señaló a su hermana, que estaba llorando sin parar. Así que, dije, Amy estaba conmigo, ¿y Mali estaba con Arie? Todas asintieron. Me volví hacia Amy. Entonces, ¿cómo fue, Amy? ¿Cómo se compara el sexo conmigo con el buen viejo Ted? Amy lucía aturdida. Yo no lo sé, Scott. Fue genial, en realidad. Sí, genial. Por favor, refresca mi memoria. ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué exactamente pasó? Amy no pudo sostener mi mirada. Yo realmente no recuerdo. Fue hace solo 2 noches. Por primera vez en tu vida matrimonial, cambiaste de esposos con una de tus hermanas, ¿y no puedes recordar qué hicimos? ¿Tienes Alzheimer en etapa temprana o algo así? Me volví hacia Hannah. Buen intento, Hannah, pero tu historia es un completo sinsentido. Sí, fue a mí en mi cama el viernes por la noche porque le puse una marca de tinta negra en la espalda después de que se quedara dormida, y todavía está ahí. Pero no tuvimos sexo en absoluto, y no quiero que insultes mi inteligencia encima de todo lo demás que ustedes 3 hicieron al intentar mentirme que fue la primera vez. ¿Creen que no sé que ustedes 3 reconocieron a Arie como el mejor en la cama? Gritaron, pero los ignoré y continué. ¿Creen que no sé que él tiene 7 noches a la semana con una de ustedes 3 y yo menos de 2 veces a la semana? Pero obtengo el consuelo, ¿verdad? Tengo la oportunidad de acariciar tu lugar íntimo cada vez que lo desees. Me detuve para ver cómo lo tomarían. Mali sollozaba casi histéricamente, y sus hermanas simplemente miraban sombríamente. Mi paciencia estaba llegando a su límite, pero quería que admitieran la verdad. Tienen un intento más, dije. Otro intento de decirme la verdad, y esta vez quiero escucharla de Mali. ¿Cuánto tiempo han estado engañándome con cada uno de sus esposos? Ella me miró, con los ojos rojos, suplicante, y esperé. Hubo silencio en la habitación. Finalmente, se apartó de mí y miró la mesa. Muchos años desde la boda de Hannah y Arie, silencio nuevamente. Estaba esperando. Habló Hannah. No fue culpa de ella, Scott. Amy y yo insistimos, pero solo fue de vez en cuando, Scott. Mali insistió, por ejemplo, un par de veces al año. De acuerdo, dije, ¿y qué sigue? Nadie quería responderme, así que continué. Entonces, ¿se volvió gradualmente más frecuente? Sí, respondió Amy reluctante.
Entonces, las tres regularmente dividieron 3 esposos entre ustedes, como en un pequeño baile en ronda. ¿Es así, Mali? 1 o 2, murmuró. Simplemente maravilloso, dije. Ya había escuchado todo lo que podía soportar y no había razón para escuchar más. Fue solo sexo, cariño, dijo ella, mirándome suplicante. No tenía nada que ver con el amor, nada que ver con la forma en que te amo, la forma en que nos amamos, y tampoco tenía nada que ver con el embarazo, supongo, jadeaba, y sus hermanas lucían preocupadas. Scott, ¿qué estás? ¿Crees que no sé, mi querida esposa devota, que ibas a quedar embarazada del hijo de Ted porque no pensabas que yo estuviera a la altura de la tarea? Ella jadeó. No, Scott, y se levantó, rodeó la mesa para abrazarme. Me puse de pie y la aparté de mí, y tropezó con el refrigerador. No vuelvas a tocarme nunca más. Me traicionaste de casi todas las formas en que se puede traicionar a un esposo, con la ayuda de tus 2 hermanas. Ahora las 3 pueden compartir a Arie y Ted, a menos que decidan agregar a un nuevo chico a su establo. Antes de que pudieran responder, atravesé la puerta giratoria y salí de la cocina. Agarré mi maleta y salí por la puerta principal y no las vi más, aunque escuché llorar en la cocina. Pasé una noche de furia e insomnio en una habitación de Hotel Yacht, y por la mañana tomé un día libre en el trabajo y fui a un abogado, luego al banco, y hice una cita para encontrarme con Arie y Ted para almorzar. Lo hice con tanta urgencia que Ted canceló la reunión programada. Nos sentamos en un box del restaurante y pedimos sándwiches, después de lo cual no perdí tiempo. Chicos, no sé si creerán esto, pero nuestras esposas nos engañaron. Más precisamente, se mudaron a la cama con los 3. Parece que esto ha estado sucediendo durante varios años ahora. Arie estaba completamente impactado, pero para mi sorpresa, Ted solo asintió y dijo, supuse que algo así estaba sucediendo. No quería creerlo, pero ambos lo miramos. ¿Qué te hizo sospechar?, dije. Había demasiadas ocasiones en las que Amy olvidaba algo, cuando no recordaba una conversación que había tenido más temprano en el día o la noche anterior. No estaba seguro, por supuesto, y no iba a hacer ninguna acusación hasta que tuviera evidencia sólida, así que tomé nota sobre lo que olvidaba. Decidí que cuando tenga algo más convincente, hablaré también contigo. De todos modos, ¿cómo lo supiste?, preguntó. Les conté sobre la conversación que escuché y luego sobre el truco de la marca de tinta. Ted parecía pensativo, y Arie repitió, increíble, señor, increíble. Cuando terminé, dijo, ¿estás seguro, Scott? Quiero decir, es tan loco. Dije, aquí tienes una grabación de la conversación que tuve con las 3 anoche, y reproduje la cinta sin más comentarios. Cuando terminó, nos miramos sombríamente y luego comenzamos a hablar seriamente. Tanto Arie como Ted llamaron a sus oficinas y dijeron que no estarían allí ese día. Dije que iba a divorciarme de Mali. No había vuelta atrás. Todavía no sabían qué harían. Hablamos durante un par de horas, y me di cuenta de que, irónicamente, nunca me había sentido más cerca de mis 2 cuñados. Ambos eran excelentes tipos, y los extrañaría. Encontré un apartamento que me gustaba, regresé con un camión, recogí algunas piezas de nuestros muebles y me mudé. Para el final de la semana, había sacado la ropa y pertenencias restantes de la casa. Mali me llamó repetidamente en el trabajo y en mi teléfono celular. Le pedí a mi asistente que rechazara sus llamadas y organicé un nuevo número de celular. Resultó ser una buena idea mantener el número de teléfono de mi apartamento en una lista no registrada. Solicité el divorcio y comencé a hacer planes para mi vida futura. El jueves, tuve una conversación muy extraña con Bárbara, una de mis amigas del trabajo. Probablemente todos en la oficina vieron que estaba distraído y enojado, pero ella aún me preguntó al respecto. Prácticamente le conté toda la historia, y su rostro mostró una mezcla de sorpresa, simpatía y algún tipo de placer pervertido. Esto me enfureció, y le dije, lo siento mucho, Scott, dijo ella. Por supuesto, no estoy feliz por lo que te hicieron.
Es solo que, parecía un poco avergonzada, es solo que, bueno, siempre tuve la idea de que tú y yo podríamos, ya sabes, ser una buena pareja. La miré fijamente. Bárbara no solo era una buena persona, generosa y divertida, también era alta y muy hermosa. Siempre estaba vagamente consciente de lo atractiva que era, pero estaba tan enamorado de Mali que ni siquiera lo pensaba. Ahora, de repente, parecía que valía la pena pensarlo. Ella y yo hablamos un poco más. Mantuvimos todo en secreto, pero Bárbara vio que la veía de una manera completamente nueva. A través de mi abogado, Mali rogaba y pedía una reunión conmigo, una oportunidad para explicarlo todo. Estaba seguro de que no sería capaz de decirme nada que pudiera cambiar la situación ni siquiera un poco, pero me reuní con ella de todos modos, y tenía razón. Estábamos en la sala de conferencias de mi abogado, solos, unas 6 semanas después de que me mudé. Me senté y esperé. Cuando ella entró, triste pero aún muy hermosa, esperé a que se sentara. Entonces, Mali, dije, ¿cómo estás? Ya estás embarazada del hijo de Ted. Ella se ruborizó. No, Scott, no estoy teniendo relaciones sexuales con Ted ni con nadie más, y no voy a quedar embarazada de nadie más que tú. Sabes, dije, esa noche cuando te escuché en la cocina, estaba a punto de decirte que el doctor Randall dijo que mi esperma estaba bien. Un poco bajo, pero lo suficientemente fuerte como para hacer bebés. No habría necesidad de depender de la ayuda de Ted. Por otro lado, tú seguías teniendo relaciones sexuales con él y con Ari regularmente, así que supongo que no importa mucho. Ya estaba cerca de las lágrimas. Por favor, Scott, déjame explicarte todo. ¿Puedes dejarme decirte lo arrepentida que estoy, lo terrible que me siento? ¿Crees que te sientes peor que yo, Mali? Ella me miró tristemente y negó con la cabeza. Está bien, dije con un suspiro, continúa, pero hazme un favor. No me digas cuánto me amas. No me digas que lo que hiciste no tiene nada que ver contigo y conmigo. Simplemente no lo hagas, ¿vale? Pero, Scott, esto no tenía nada que ver contigo y conmigo. Fue, no sé, solo una locura que Hannah, Amy y yo hicimos. Siempre hemos hecho esto desde la escuela, nuestro pequeño juego. No pretendía lastimar a nadie. ¿Has hecho esto con todos tus novios? Casi todos los que conocimos durante un tiempo, mis hermanas y yo siempre hemos sido tan cercanos, y eso, y creo que, no sé, nos hizo más cercanos. Compartimos todo, ropa, chismes, amigos, incluso novios. Me senté en silencio y la dejé continuar. ¿Qué demonios? Estaba aprendiendo algo. Cuando tú y yo nos casamos, ¿tus hermanas tuvieron relaciones sexuales conmigo mientras salíamos? Ella se ruborizó. Sí, 2 o 3 veces. Realmente no quería, especialmente cuando las cosas se pusieron serias entre nosotros, pero siempre habíamos compartido en el pasado, y ellas eran muy persistentes. Bueno, dije sarcásticamente, supongo que pasé la prueba porque no me dejaste. Ella no dijo nada. Mali, simplemente no lo entiendes, ¿verdad? Me tomaste el pelo como a un tonto solo para que tú y tus hermanas pudieran divertirse. Has estado teniendo relaciones sexuales con Ari en lugar de conmigo durante años porque él era mejor en la cama que yo. ¿Alguna vez has pensado en cómo me hace sentir esto? ¿Qué demonios tiene de bueno? No, espera, no respondas. No quiero escucharlo. Sus labios temblaban. Scott, sé que fue terrible, pero sabes, también tuviste relaciones sexuales con las 3 de nosotras. Pero, no sabía eso, idiota. ¿Todavía no te has dado cuenta? Incluso si hablamos de intercambiar lugares, lo cual nunca aceptaría, pero no importa si decidimos hacerlo, yo habría obtenido placer y emoción del sexo con otras mujeres. Pero no lo sabía. No eras tú, Mali. Para mí, siempre fuiste tú. No alguien nuevo y emocionante, solo la mujer a la que amaba más que a nada en el mundo.
Estaba cada vez más irritado. ¿Cómo podía entender tan poco lo que ella y sus hermanas habían hecho? Escucha, dije, es simple. Yo era tu esposo. Deberías haberme puesto por encima de todos los demás. Nuestra relación debería haber estado por encima de tu relación con cualquier otra persona. Pero eso no sucedió. Pusiste a Hannah y Amy por encima de mí. Pusiste el sexo con Arie por encima de mí. Ibas a quedar embarazada de Ted sin decirme una palabra, por Dios. Y ahora puedes tenerlas a ellas, pero no me tendrás a mí. Realmente he tenido suficiente. Me levanté para salir de la habitación. Sollozando, ella dijo, pero, cariño, no las quiero. No necesito a mis hermanas. Te necesito a ti. Bueno, dije, ¿no es bonito? Después de todos estos años, decidiste elegirme a mí sobre tus hermanas. Pero ahora no eres tú quien elige, sino yo. Y elijo estar sin la mujer que me mintió y me engañó, que me hizo un completo tonto durante años. Que tengas una vida feliz. Ella enterró su rostro en sus manos, llorando en voz alta, pero no hizo ningún intento de detenerme mientras me dirigía hacia la salida. Después de esta conversación, de repente me pareció que la vida sería más fácil en adelante. Bárbara y yo comenzamos a salir, y después de la tercera cita, descubrí que había otras mujeres en el mundo además de Mali o sus hermanas con las que podía disfrutar del sexo. Bárbara era enérgica y agradecida, y nuestra primera noche en su cama se convirtió en un fin de semana completo. Fue caliente, fue divertido, pero no tenía idea si llevaría a algo serio. Pero me hizo sentir mucho mejor, eso seguro. Todavía salimos y tenemos sexo a menudo, pero no tenemos prisa. Bárbara es lo suficientemente inteligente como para entender lo confundido que estoy en este momento, y no me presiona, lo cual realmente aprecio. Arie decidió no echar a Hannah. No tan sorprendente, supongo. Después de todo, él fue la primera opción de las chicas en la cama, y las revelaciones sobre lo que estaban haciendo no fueron tan devastadoras para él como lo fueron para Ted y para mí. Pero obligó a Hannah a dejarse el pelo largo para que nunca pudiera intercambiar lugares con sus hermanas nuevamente sin su conocimiento. Le dijo que si volvía a meterse con él una vez más, conmigo, con Ted o con cualquier otra persona, se quedaría sin un centavo. Y dijo que no le importaría seguir teniendo sexo con Amy o Mali de vez en cuando, pero cuando él quisiera, no según su horario. Arie me dijo que Hannah parecía bastante enojada cuando dijo eso, pero se mantuvo callada. Ella sabe que está en una situación muy delicada en este momento, me dijo con una sonrisa. Ted encontró una manera de lastimar a Amy más que a cualquiera, aunque no lo hizo intencionalmente. Consiguió un trabajo realmente bueno en Chicago y le dijo a Amy que se mudaría allí en 3 semanas. Puedes mudarte conmigo allí, y podemos encontrar un consejero e intentar arreglar nuestro matrimonio, le dijo, o puedes quedarte en Cincinnati con tus hermanas. Elige ahora. Amy está sufriendo. No puede dejar ir a Ted, pero tampoco puede vivir sin sus hermanas. Maldita sea si me preguntas.